Imagínate que haces el gesto más normal del mundo. Compras una acción o una cripto y te quedas tan tranquilo. Y ahora imagina que, en algún sitio, alguien ya sabía tu movimiento antes de que tú pulsaras comprar. Lo inquietante es que a veces no solo te ganan por velocidad, te dejan sin margen, porque el mercado tiene un lado que se parece mucho a un juego y otro que se parece a una trampa. Y la frontera entre ambas cosas no siempre es clara cuando tú estás mirando una pantalla desde casa. La pieza que falta casi siempre es esta. ¿Quién tiene la información antes? ¿Y quién llega cuando ya es tarde? Piensa en ese tipo de historia que vuelve una y otra vez. Un genio financiero vendiendo dinero fácil, tirando billetes como si el mercado no pudiera caer. Y de repente, un día, la escena cambia. Agentes entrando, oficinas registradas, gente enfadada afuera. Lo has visto 1000 veces en titulares. Pero la pregunta real no es ¿cómo pudieron? Es ¿por qué siempre se repite? Porque aunque cambien los nombres, el mecanismo suele ser el mismo. Y si entiendes ese mecanismo, dejas de ser el objetivo perfecto. No te vuelve invencible, pero te vuelve difícil de engañar. Y en un juego así, ser difícil de engañar ya es una ventaja enorme. Vamos a desmontarlo por capas. Primero el patrón básico de casi todas las estafas, luego el clásico pump and dump, después la ventaja del insider, y por último el gran fraude silencioso. Cuando el problema ya no es una persona, sino el sistema entero. Empecemos por lo que todas estas historias comparten. Las estafas de mercado rara vez son improvisadas, parecen distintas, pero riman. Y casi siempre empiezan igual, con una promesa que te pica en el cerebro. Hay un personaje clave, el insider. En bolsa, un insider es alguien con información especial o acceso a datos internos de una empresa o de una operación. Y cuando ese alguien decide jugar sucio, tu desventaja no es pequeña, es estructural. Todo arranca con el hype. El insider necesita una historia que te haga sentir que estás ante tu oportunidad. Algo demasiado bueno para dejarlo pasar. Una especie de atajo garantizado hacia la riqueza. Esa emoción es el anzuelo. Cuando te muerden por ahí, lo siguiente es el control. Controlar lo que tú ves. O controlar lo que tú crees que existe. A veces controlan la oferta. Hacen que parezca que hay pocas acciones disponibles, como si el tren se fuera y tú tuvieras que saltar ya. Otras veces controlan la información, para que tú solo escuches buenas noticias y no pares de comprar. Y cuando mucha gente compra, aparece el ingrediente que infla cualquier cosa. Competencia. La gente compite por entrar, y el precio empieza a subir más por ansiedad que por realidad. Sube y sube hasta un nivel ridículo. Y justo ahí, cuando el público está más emocionado, los insiders hacen su movimiento. Venden sus posiciones mientras los demás siguen comprando. Luego llega el momento en que la gente se da cuenta. Y la competencia se da la vuelta. Ya no es quien compra antes, es quien vende antes. Y los que entraron al final se quedan agarrando las pérdidas. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Eso es ilegal? A veces sí. Y a veces está montado en huecos de la ley que lo hacen legal en el papel, aunque destroce igual. Por eso esa frase famosa de Warren Buffett pega tanto. No inviertas en un negocio que no puedas entender, porque si no lo entiendes, es más fácil que alguien lo use contra ti. Ahora vamos al clásico que nunca muere. El pump and dump. La estafa más simple y por eso mismo una de las más repetidas. Piensa en Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. En los años 90 hizo millones con un esquema de pump and dump. Y su método era tan claro que hoy se reconoce a kilómetros. Primero compraban en secreto acciones de empresas pequeñas y casi desconocidas. Usaban rat holes, gente que compraba por detrás para que no se viera la mano grande entrando. Porque si el mercado veía compras enormes, el precio subiría demasiado pronto y saltarían las alarmas. Cuando ya tenían suficiente, entraba la segunda fase. Los brokers empezaban a llamar a inversores normales, vendiendo la idea como si ese valor fuese a explotar. Y la gente al escuchar la historia corría a comprar. De nuevo, el mismo motor. Competencia por pocas acciones. Y el precio se disparaba como un cohete. Y justo ahí, cuando el precio estaba inflado, los insiders soltaban todo. Vendían sus posiciones a esos precios artificiales. En cuanto empezaba la venta masiva, el precio caía rápido. ¿Quién se comía el golpe? Los últimos en llegar. Los que compraron justo antes del derrumbe. Los que pagaron más caro por algo que ya estaba condenado a caer. Y aquí viene lo más importante. Esto no se quedó en los 90 con acciones penny. Hoy lo ves con otros nombres y otras plataformas. Pero con el mismo guión. Ahora puede ser un grupo de Discord o Telegram. Un montón de mensajes hipando una acción random, la próxima Tesla. O una moneda viral que despega de la noche a la mañana. Cambian las herramientas. No cambia el libreto.
La emoción se sigue usando como gasolina, y el dump llega cuando tú ya estás dentro. Pasemos a un tipo de ventaja que no depende de gritar en redes. Depende de saber cosas antes que el resto. El insider trading, operar con secretos. En los años 80 hubo un escándalo enorme con Ivan Boesky y Martin Siegel. Boesky ganaba grandes cantidades comprando acciones justo antes de que se anunciara una fusión o adquisición. La clave era que sabía lo que iba a pasar antes de que el público lo supiera. Para entenderlo, piensa en el ejemplo de Nestlé comprando Carnation. Si una empresa grande quiere comprar otra por completo, necesita comprar el 100% de sus acciones, incluidas las que tienen inversores normales. ¿Y cómo logras que la gente venda? Pagando una prima. Ofreces un precio más alto que el del mercado para que digan que sí. En cuanto se anuncia el acuerdo, el precio de la acción de la empresa comprada suele saltar. Y ahí está el truco. Si tú compras antes del anuncio, compras barato y luego vendes caro cuando el precio reacciona. Eso no es magia, es información. En ese caso, Martin Siegel trabajaba en Kidder Peabody como banquero de inversión. Participaba en la financiación de muchas fusiones y adquisiciones. Y por eso, a veces sabía de acuerdos antes de que fueran públicos. Según se explica, Boesky le pagaba a Siegel honorarios de consultoría que en realidad eran sobornos. Le pagaba para que filtrara información interna. Con esas pistas, Boesky compró acciones de Carnation en torno a $60-70. Cuando la noticia se hizo pública y la oferta de Nestlé empujó el precio por encima de 80, Boesky se llevó unos $28 millones. Y eso es exactamente lo que se llama insider trading. Y por eso es ilegal. Porque si tú sabes algo que hará subir un precio antes que los demás, puedes comprar grande mientras está barato, y luego vender alto cuando el público entra, pagando más caro. Es como tener las respuestas del examen una semana antes. Tú ya memorizaste todo. Los demás todavía están intentando entender qué está pasando. Y cuando se enteran, el movimiento ya ocurrió. Esa lógica explica por qué en Estados Unidos mucha gente sospecha de los políticos. Porque pueden tener información sobre leyes o cambios de política que afecten a empresas. Y esa información puede mover precios. Imagina que en el Congreso se discute en privado una ley para dar miles de millones en subsidios a empresas de energía limpia. Un político podría comprar acciones de fabricantes de paneles solares o de coches eléctricos antes de que sea público. Luego se anuncia la ley, el público compra, el precio salta, y él ya estaba dentro. Por eso políticos, ejecutivos y grandes accionistas tienen obligación de declarar públicamente sus operaciones. Mucha gente mira esos registros para intentar adivinar lo que piensan los insiders, como si fueran huellas que dejan sin querer, y de ahí sale una moda de inversión bastante famosa. El Pelosi Tracker, que sigue operaciones divulgadas asociadas a Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes. La idea es copiar movimientos de figuras políticas prominentes para intentar beneficiarte de lo mismo. Pero aquí hay una trampa temporal. Esa información suele publicarse días o incluso semanas después de la operación. Y para cuando tú lo ves, puede que el gran salto ya haya pasado. Y se deja claro un aviso importante. Esto se explica como mecanismo, no como recomendación. No es un patrocinio, ni una invitación a usar trackers, ni una garantía de nada. Ahora subamos un nivel, porque a veces el engaño no es un estafador con nombre y apellido. A veces el juego peligroso está metido dentro del sistema. Eso es lo que pasó en los años 2000, antes de la crisis financiera de 2008. Los bancos comerciales en Estados Unidos como Countrywide estaban dando hipotecas a casi cualquiera, incluso a gente con ingresos inestables. En un mundo normal, un banco da una hipoteca a 30 años y gana intereses con el tiempo. Pero aquí no querían esperar décadas, y tampoco querían quedarse con el riesgo si el prestatario dejaba de pagar. Así que hicieron otra cosa. Vendían el préstamo a firmas de Wall Street, como Lehman Brothers. Y ahí empieza el efecto dominó. Piensa en el ejemplo. John pide $100,000 prestados. Countrywide le cobra comisiones, solicitud, originación, cierre, y ahí se queda su ganancia inmediata. Luego Countrywide vende la hipoteca de John a Lehman por esos $100,000. Countrywide recupera su dinero al instante. John sigue pagando, y lo hace a través de Countrywide, pero el dinero ya fluye hacia Lehman. Countrywide puede quedarse con otra pequeña comisión por gestionar pagos, pero el riesgo real si John no paga, ya no es de Countrywide, ahora es de Lehman. Y Lehman tampoco quería quedarse con una sola hipoteca, así que empaquetó miles de préstamos juntos en algo llamado CDO, Collateralized Debt Obligation, un pack de deudas. La idea era mezclar préstamos, algunos más seguros, otros más arriesgados, todos juntos,
como un menú combinado que disimula lo que hay dentro. Pero para vender esos paquetes, necesitaban que la gente confiara. Así que entraron las agencias de rating, Moody's, S&P y Fitch. Agencias que, según se explica, cobraban de Lehman. Esas agencias pusieron a muchos de esos paquetes la etiqueta AAA, la nota máxima de seguridad. Y eso cambió todo. Porque los inversores veían AAA y pensaban, esto es tan seguro como un bono del gobierno. Y entonces empezaron a entrar miles de millones. El dinero se volcó ahí. Imagina que Bob compra una rebanada de $10,000 de un CDO. John paga a Countrywide. Countrywide se queda una pequeña comisión y envía el resto a Lehman. Lehman se queda otra parte y luego envía lo que queda a Bob. Hasta aquí ya suena complicado, pero todavía no era lo peor. Porque Wall Street no se quedó solo en convertir préstamos en inversión. Añadieron apuestas. Aparecen los Credit Default Swaps, los CDS. Se vendían como seguro para esos CDOs, pero en la práctica se parecían a apuestas sobre si fallarían. Ganas si cae, pierdes si aguanta. Siguiendo el ejemplo, Bob compra su parte del CDO por $10,000. Una empresa como AIG le vende un CDS, un seguro. Bob paga una cuota mensual. Si el préstamo de John falla y el CDO cae, AIG le paga a Bob los $10,000. Si John paga sin problema, AIG se queda con las cuotas. La lógica se explica como la de un seguro de vida. Pagas primas y solo cobras si ocurre el evento. Y aquí llega la parte más loca. AIG no vendía ese seguro a un solo Bob. Lo vendía a muchos Bobs apostando sobre el mismo préstamo. Si John pagaba, AIG cobraba cuotas de todos. Pero si John fallaba, AIG debía pagar a todos sobre el mismo evento. Y entonces el riesgo se multiplicaba. Encima, se describe algo aún más extremo. Muchos compradores de CDS ni siquiera tenían CDOs. O sea, no era asegurar una inversión. Era apostar a la caída sin tener el activo. Eso convirtió el mercado de vivienda en un casino gigantesco. Cuando empezó la ola de impagos, cayeron los CDOs. Cayeron las apuestas de CDS. Y en 2008 el sistema financiero se vino abajo. Después de ver todo eso, la pregunta parece obvia. Si ya conocemos estos trucos, ¿por qué sigue pasando? Y la respuesta es incómoda, porque lo que cambia son las herramientas, pero la psicología es la misma. La gente sigue queriendo creer en el dinero fácil. Y los estafadores saben exactamente cómo vender ese sueño. Siempre hay un nuevo envoltorio para el mismo caramelo. También hay un motivo legal. Muchas estafas viven en la zona gris. Se ven legales en documentos, aunque huelan a trampa desde lejos. Por ejemplo, en muchos países los políticos no tienen prohibido operar en bolsa. Solo tienen que declarar sus operaciones. Y aunque hubiera prohibición, podrían pedir a su pareja que compre antes de que sea público. Todo el mundo entiende cómo podría sentirse como insider trading, pero demostrarlo en papel es mucho más difícil. Y ahí es donde se cuelan. Entonces, ¿cómo te proteges tú en la práctica? La primera idea es simple: diversificar. Si una acción caliente resulta ser un pump and dump, no quieres que se lleve tus ahorros enteros. La segunda es desconfiar de los picos súbitos sin explicación. Si una empresa sube por resultados reales, como el ejemplo de Nvidia tras buenos beneficios, eso tiene sentido. Pero si no puedes explicar por qué sube, ahí tienes una bandera roja. La tercera es la más vieja, pero también la más útil. Si suena demasiado bueno para ser verdad, suele serlo. Así se vendieron las hipotecas subprime, así se vendieron los CDOs AAA, y así se venden casi todas las estafas. Porque si hacerse rico fuera tan fácil, no necesitarían tu dinero. Simplemente lo harían ellos y se callarían. Y por eso esa otra frase de Buffett encaja tan bien aquí. Es bueno aprender de tus propios errores. Es mejor aprender de los errores de otros. En mercado, esa diferencia puede costarte años de trabajo. Y si lo dejamos en una frase final, el patrón es siempre parecido. Primero crean emoción para que sientas que tienes que entrar sí o sí. Luego controlan lo que ves, o la sensación de escasez. Y al final cobran ellos mientras tú todavía estás comprando. Cuando el público reacciona, ya es tarde. Los insiders ya salieron. Y el resto se queda con activos que valen poco o nada. Si entiendes ese patrón, empiezas a ver señales antes de que te atrapen. No porque seas más listo, sino porque ya no te sorprenden con el mismo truco.